el oficio del creyente. Hemos visto en las semanas previas a este día o a este estudio, hemos visto muchos casos de lo que Dios ha hecho en el gobierno de la iglesia. Hemos visto que la iglesia es una institución. Lo es, mis amados. La iglesia es una organización, pero también es un organismo que tiene sus funciones y que tiene algunas peculiaridades a fin de que ésta funcione como iglesia. Hemos dicho también, por supuesto, que la iglesia tiene tres marcas especiales para distinguirla de cualquier otro grupo humano. Estas tres marcas son la predicación pura de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y el ejercicio fiel de la disciplina. Ya hemos visto la semana pasada, por cierto, cómo es que se administra esta disciplina. Pero hoy vamos a ver un poco más en términos propios. Usted como miembro de la iglesia, usted como cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque posiblemente usted dirá, bueno, lo que estudiamos antes quizá sea de interés para el anciano de iglesia, para el diácono de iglesia, para aquel que desea ser obispo, o desea ser anciano o desea ser presbítero. Pero ¿eso qué me dice a mí? Bueno, a pesar de que ya hemos mencionado de alguna forma que el miembro tiene que aprender a someterse a sus autoridades, también hay otra clase de actividades y responsabilidades que Dios le confiere. Eso es lo que vamos a analizar esta noche. Y por eso, mis amados, vamos a leer una porción de la Escritura, algo bastante larga, tengo que adelantar, porque vamos a leer Primera de Pedro, capítulo primero, del 13 hasta el capítulo 2, versículo 10. Pero me gustaría que ustedes pusieran mucha atención en las palabras que Pedro menciona y en algunos términos que Pedro utiliza para el cristiano nominal, para el cristiano, digamos, del grueso de la iglesia, el cristiano militante de la iglesia. Y leemos, mis amados, Primera de Pedro, capítulo primero, versículo 13 al capítulo 2, versículo 10. Dice el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí,
Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor por estas palabras, hermanos. No puedo menos que emocionarme cuando escucho todas estas promesas que Dios tiene para nosotros, estas designaciones que les mencionaba hace un momento que Pedro utiliza para definir al cristiano nominal. No al anciano, mis amados, porque esto no se trata de ancianos o de pastores, es de todo el pueblo. Nos dice el Señor, y quiero refrendarlo, nosotros o vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora bien, una de las hermanos, parece que tuvimos un problema con la conexión de internet. Les ruego paciencia y les agradezco la misma. Pues de repente como que, no sé, parece que está fallando un poquito la señal, se va y se viene. Espero que ahorita esté estable. Parece que ya está más estable. Y no sé qué fue lo último que escucharon respecto a la explicación de este texto que mencionaba. Recuerdan que estábamos leyendo la
Bueno, hermanos, parece que el internet está haciendo de las suyas. Perdonen, mis amados, realmente, pues no es algo que nosotros provoquemos, es algo que el internet nos está fallando. Esperamos que no tengamos problema en la transmisión. Estoy viendo este cómo va el programa. Bien, hermanos, pues ruego su paciencia, mis amados. Espero que no tengamos más interrupciones. Este, si no, bueno, vamos a tener que estar pausando un poquito esto. Eh, pero bueno, hermanos, son cosas que pasan, son cosas que suceden. Y bueno, les estaba comentando, mis amados, que cuando uno lee estos versículos, más vosotros sois linaje. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Solemos cometer un error cuando leemos este pasaje porque a veces lo interpretamos de una forma en la que nos fijamos más en la bendición que en la responsabilidad. Es decir, suena bonito el que nosotros seamos una nación santa, suena muy bonito que seamos un linaje escogido. Linaje me habla acerca de una ascendencia real, me habla acerca de una ascendencia bonita, pero esto conlleva también una enorme responsabilidad. La Biblia no solamente nos adorna o solamente no nos dice que somos real sacerdocio porque suene bonita la palabra o la expresión. La Biblia nos dice así porque quiere que nosotros nos provoquemos o que nosotros provoquemos realmente el ejercicio de lo que se nos está definiendo. Nos dice que somos real sacerdocio. En otras palabras, somos sacerdotes. Y como sacerdotes es como deberíamos actuar. Por eso es que cometemos mucho este error de que, ay, qué bonito, el Señor nos dice que somos nación santa. Pero ¿esto qué significa? Somos real sacerdocio, pero ¿esto a qué nos responsabiliza? Por eso en esta noche, mis amados, si es que el internet no nos falla, el Señor ruego que nos ayude en esto, vamos a estudiar el oficio del creyente. Como hemos dicho, ya hemos visto, ya hemos analizado en días pasados lo que es el concepto de gobierno, el concepto de autoridad, el concepto de disciplina de la iglesia, y esto recae especialmente sobre los ancianos, el anciano gobernante, el anciano docente también, de alguna forma sobre el pastor, los diáconos. Ellos son los encargados de dirigir, de administrar, de ejercer la disciplina de la iglesia. Pero ¿qué hay del resto de la congregación? ¿El resto de la congregación tendrá alguna responsabilidad? Bien, es lógico decir que sí. Tenemos que analizar el oficio de cada uno de los creyentes de Jesucristo, porque todos nosotros, dice la Biblia, fuimos salvos y todos nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. De esta manera, hermanos, el creyente que no ejerce un ministerio oficial en la iglesia, aunque el creyente no ejerce un ministerio oficial en la iglesia, sino que no está exento, de responsabilidad. Así es. No porque usted no sea anciano ni diácono, a lo mejor usted pueda pensar, es que yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no tengo algo que hacer en la iglesia, yo cumplo con asistir, sentarme, dar mi diezmo, si acaso, retirarme y nada más. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted tiene una responsabilidad. La Biblia dice que el creyente debe desarrollar un oficio. Y se acordará que la semana pasada estuvimos analizando o la semana antepasada estuvimos analizando que el anciano de alguna forma, la autoridad de alguna manera, cumple este triple oficio que también Jesús tuvo. Jesús fue rey, fue sacerdote y también fue profeta. Y de esta manera el cuerpo gobernante de la iglesia cumple con ese propósito, pero hay más, también el creyente cumple este propósito.
Y eso es lo que vamos a analizar, hermanos, en los próximos minutos, por los cuales ruego que me acompañen a hacer una oración. Oramos. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, porque ahorita necesitamos de esta señal de internet que sea fija, que no tenga alteraciones. Ayúdanos, Señor, porque queremos predicar tu palabra y que no haya nada que lo impida para que tu iglesia sea edificada, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien. ¿Cómo es, mis amados, cómo es que el creyente ejerce este triple oficio? ¿Cómo es que el creyente ejerce este triple ministerio de rey, de sacerdote y de profeta? Bien, esto se remonta incluso, mis amados, desde la creación. Así es, en el momento de la creación, nosotros entendemos, mis amados, que hay un oficio universal. Dice, aunque la enseñanza de las Escrituras en el Nuevo Testamento es más clara en cuanto al oficio universal, la doctrina realmente se revela progresivamente desde la creación del hombre. Recordemos, amados, las palabras que el Señor dio al hombre. Cuando Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra, etcétera, palabras más, palabras menos. El hombre fue puesto en la tierra, dice la Biblia, para ejercer autoridad. Pero hay más aparte de esto. La Biblia nos dice que el hombre fue creado como imagen de Dios. Ahora, esto lo hemos analizado en otros estudios, es posible que no lo recuerde o es posible que sí lo recuerde, pero le llevo a este pensamiento. La imagen de Dios realmente significa literalmente que es una persona que representa a Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Adán y Eva fue creado a imagen de Dios porque ellos tienen esa representatividad de Dios ante el resto de la creación. Se nos llama de alguna manera como estos embajadores de Dios, como estos ejecutores de la orden, de la ley, del mandamiento de Dios aquí en la tierra. Y esto lo recibe el hombre en el momento de su creación. Por eso es que a Adán, dice la Biblia, le fue dado esta tarea de nombrar a cada animalito que estuviera en la creación. Y entendemos que así lo hizo. Entendemos también, por supuesto, que él administró el huerto que hasta ese momento tenía, porque Dios le había dicho, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol que es del árbol del bien y del mal. Entonces, amados, el hombre desde este principio, desde la creación, tiene la oportunidad y la enorme responsabilidad de proclamar la verdad de Dios. Como imagen de Dios tiene que administrar la justicia de Dios, pero también tiene la autoridad de Dios sobre las cosas. Dios había creado al mundo, pero de alguna manera, mis amados, de alguna manera Dios se había alejado, de alguna manera Dios se había retirado. No es que esto fuese así literalmente, pero Dios al colocar a una persona en su representación, de alguna manera, Dios no estaba por encima, o estaba, cuando hablo por encima me refiero a que Dios no estaba como checando todo el tiempo lo que el hombre hacía. Es como cuando en una empresa usted es el jefe y usted dice, bueno, voy a contratar a una persona que me apoye, siendo el supervisor de los demás. Y usted coloca a un supervisor sobre trabajadores. Su trabajo como dueño o como el jefe de todos, pues es checar al supervisor. Pero el supervisor va a checar a los que están a su alrededor o los que están subordinados a él. Sería un desperdicio de su tiempo, por ejemplo, el ir con los empleados cuando ya hay una persona que fue contratada para eso. Bien, más o menos en un ejemplo muy imperfecto, porque todos los ejemplos cuando se hablan de Dios son imperfectos, porque obviamente Dios trasciende cualquier ejemplo, amados. Pero Dios había puesto en el hombre por esta razón autoridad. Había puesto inteligencia, discernimiento. Había puesto en el hombre inteligencia para que el hombre ejerciera justicia, ejerciera disciplina, ejerciera autoridad sobre todas las cosas.
Ahora bien, esta autoridad nos dice que el hombre de alguna forma era soberano de la tierra. Era el rey de la tierra, era el rey de la creación. En algún momento la Biblia habla del hombre como la corona de la creación y esta palabra tiene muchas implicaciones. Por un lado, el que sea la corona de la creación significa que es lo principal, digamos. Es lo más importante. Pero también, por ser el principal, era el que tenía, de una forma literal, esa corona, vamos a llamarlo así, para gobernar la tierra. Por eso es que al hablar de algo principal, de ahí proviene la palabra príncipe. Aquel que es el primero de entre todos. De esta forma, Dios es el rey, pero el hombre fue puesto como el príncipe, como el principal de todos los que estaban a su alrededor, y el príncipe tenía obviamente autoridad. No tenía la misma autoridad que el rey. Un príncipe no tiene la misma autoridad del rey, pero sí tiene una autoridad y una representación del rey. Ahora bien, el otro trabajo de Adán y Eva en la creación y que se fue desarrollando con el paso de los años fue este cargo del sacerdocio. ¿Y qué era el trabajo sacerdotal? El trabajo sacerdotal, mis amados, consistía, entre muchas otras cosas, prácticamente en ayudar al pueblo a que fuera cada día más santo para Dios. De esta manera el sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios, para que Dios les perdonara los pecados, para que Dios limpiara cualquier impureza, para que Dios pudiera escuchar las oraciones. Y los presentaba como santos, como purificados. Y esta es la tarea también de Adán. La santidad es tarea del sacerdote. Y el sacerdote debe santificar la creación para gloria de Dios. ¿Se acuerda aquel relato de Job mucho antes que existiera este sistema sacerdotal? ¿Se acuerda? Porque cuando hablamos de Job hay quienes piensan que Job es muy paralelo o vivió casi junto en el tiempo que vivió Abraham. Y si estamos en lo cierto, o si están en lo cierto quienes creen esto, estaremos de acuerdo en que esto es mucho antes de lo que sucedió en el Éxodo y en el Levítico, cuando Dios establece ahora sí una orden sacerdotal para que los sacerdotes puedan hacer estas tareas de santificación. Pero lo que Job hace cada mañana al despertarse, y de esto nos describe el texto en Job capítulo 1, donde él dice en la Biblia, se levantaba todos los días y todos los días ofrecía un sacrificio al Señor, intercediendo por sus hijos, porque él decía, ¿quién sabe si mis hijos habrán pecado contra Dios? Bien, esa tarea sacerdotal, esa tarea de purificación es la que Dios colocó en el ser humano. Es en la que Dios colocó al hombre para que el hombre, mis amados, pues pudiera santificar lo que hubiese a su alrededor. Pero también, y aquí ya vamos dos oficios prácticamente, el rey, que es el gobernante. Bien, Satanás está enojado, pero no le vamos a dar gusto, hermanos. Vamos a seguir. Y si ustedes tienen paciencia y están con nosotros, vamos a seguir con el estudio. Cuando vea que se va interrumpiendo, voy a interrumpir un poquito, la señal se va a retomar y voy a reiniciar desde donde me quedé, hermanos. Pero no vamos a interrumpir, no vamos a darle gusto al diablo, vamos a seguir adelante. Hermanos, decía que Job tenía esta peculiaridad de ofrecer sacrificio por sus hijos. Y bueno, aquí tenemos ya dos oficios que el hombre está llamado a hacer, el de rey como gobernante y el de sacerdote para santificar a los suyos o a lo demás, ¿verdad? Ahora bien, tenemos el tercero y el último de los oficios, el cual es el profeta. Y este es muy sencillo.
Bien, hermanos, todos somos profetas, porque todos tenemos que saber y proclamar la verdad de Dios. Todos somos sacerdotes, porque tenemos que buscar la santificación de otros y llevarlos al lugar santísimo. Todos somos reyes y tenemos que reinar con Cristo, reclamando todo el universo en su nombre y administrando la justicia en el mundo. Amados, estos oficios que están entre... Bien, hermanos, vamos un poco más rápido a ver si le podemos ganar al internet. Perdonen nuevamente, hermanos, no sé qué está pasando con el internet, no nos quiere dejar transmitir muy bien, pero vamos a ir un poco más deprisa. Bien, ahora muy bien, estos tres oficios que nosotros encontramos en la Biblia para nosotros, pues también se hallan para nosotros en la actualidad, amados. A partir del Nuevo Testamento se va a enfatizar esta responsabilidad del creyente. En el Antiguo Testamento tenemos estas referencias en cuanto al sacerdote, en cuanto al profeta y en cuanto al rey, pero en algunas personas especiales, porque el rey, por ejemplo, David, Salomón, etcétera, no podía ser sacerdote. El sacerdote tenía que ser, por ejemplo, de la tribu de Leví, y el profeta tenía que estar bien certificado para que no fuera un falso profeta. Ahora, con la llegada de Cristo, estos tres oficios ahora están disponibles para todo el pueblo, para todos nosotros, amados. Por eso es importante que nosotros cumplamos estos tres oficios. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, pues esta énfasis se fue perdiendo, como ustedes saben. Todo esto recayó en el liderazgo eclesiástico, pero gracias a Dios con la Reforma Protestante se retomó lo que era la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Y esto, mis amados, nos remite a que nosotros tenemos una gran responsabilidad, la cual, por supuesto, pues se va hasta el porvenir. En el futuro, mis amados, Dios tiene para nosotros esta preparación de que nosotros somos un pueblo de profetas, de sacerdotes, de reyes. En esa nueva creación que llamamos cielo, ejercemos el triple oficio para toda la eternidad. Se nos dice, por ejemplo, y voy a leer solamente dos citas, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, donde nos dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor por esta palabra. Pero también, hermanos, pues tenemos la escritura que acabamos de leer ahorita en Pedro. Dice 1 de Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, en una conclusión, y perdonen que terminemos esto de forma muy abrupta, pero también aprecio su paciencia. En suma, el oficio del creyente, mis amados, es ser sacerdote de su hogar, de su familia, de los que están a su alrededor. Usted, cada vez que camina, usted está convirtiendo el suelo que pisa en tierra santa. ¿Sabía usted eso? Obviamente que usted debe estar santificado. Usted es profeta de Dios porque usted puede predicar la palabra de Dios a todas las personas que le rodean. Y usted es rey porque dice la Biblia que Dios nos ha dado dominio propio, es decir, ejercicio pleno y soberano sobre nosotros, pero también Dios nos permite que nosotros ejerzamos la justicia de Dios a nuestro alrededor. Si usted es una persona que a lo mejor está a cargo de algo, ejerza esa soberanía, esa autoridad con la ayuda del Señor. Y amados, pues vamos a concluir esto, mis amados, porque no quisiera que tuviéramos más interrupciones. Sé que a veces es un poquito molesto estar viendo una transmisión y que se interrumpe a cada momento. Pero hermanos, espero que puedan entender que eso es algo fuera de nuestro control. No sabemos qué pasó con el internet, espero que no tengamos problemas, si no, pues estaremos transmitiendo desde el templo, que allá es otra línea, para que no tengamos el problema que tuvimos en ese momento. Vamos a orar, hermanos, para concluir.